Abuelas de la Plaza de Mayo, videoensayo. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas se adueñaron del poder en la Argentina por medio de un golpe de Estado. El régimen militar, que se autodenominó Proceso de Organización Nacional, desapareció a 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales. Centenares de bebés fueron secuestrados con sus padres o nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas. Ante lo sucedido, la organización no gubernamental fundada en 1977, Abuelas de la Plaza de Mayo, unieron sus voces para ser escuchadas. Tomaron acción frente a la dictadura que estaban pasando y en silencio comenzaban a reunirse en iglesias o cafeterías con la finalidad de armar un resumen escrito de cada uno de sus familiares desaparecidos, destacando la condición de embarazada de sus hijas o nueras o la desaparición de sus nietos. Y es así como hasta el momento son ya 130 los nietos encontrados que recuperaron su verdadera identidad. Es indignante por todo lo que estas familias han tenido que pasar, tener que actuar en las sombras y con miedo, y lo peor de todo, el no ser escuchadas ni ayudadas por la dictadura de ese entonces. Como lo dijo Abraham Lincoln, expresidente de Estados Unidos, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y es entonces donde quedó la democracia en Argentina. El gobierno no se hizo cargo de lo que su pueblo reclamaba y al contrario, las tildaron de locas o trataban de hacerlas callar. Por menos actos y crímenes como esos, porque no es nada justo ser separado de la familia, consideramos que la democracia es importante en una nación. La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Enrique Mujica Versoz. Político español. ¿Y qué entendemos por democracia entonces? En un contexto como el que atravesaba Argentina durante los años 1976 y 1983, es casi imposible hablar de la existencia de una. La dictadura militar de ese entonces, junto con el terrorismo del Estado, no hacía más que reprimir a la población. Había tomado el poder y no había nada que hacer. Durante esos años se cometieron crímenes de toda índole que violaban los derechos humanos, entre ellos secuestros, desapariciones y torturas hacia los opositores. Los más afectados en esta cruzada fueron los niños, que nacieron durante estas fechas, que no eran culpables de nada. Fue una década de terror para el pueblo argentino. La democracia se había perdido. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal de operación. Lo que entendemos por democracia no es posible hallarlo en el contexto de ese entonces, porque no hay libertad ni de expresión ni de pensamiento, y no se le brindaba justicia al pueblo. Los derechos humanos se habían quedado prácticamente en el olvido. Por eso necesitamos entender que la democracia no es el simple hecho de elegir por los gobernantes, es ser parte de tu nación, de preocuparte por lo que esté pasando en ella y de hacer respetar y ejercer tus derechos y deberes que por ser parte de una nación te corresponden. No fue hasta 1983, cuando se instauró la democracia en Argentina, que las abuelas lograron ser escuchadas y sus reclamos llevados a la justicia, como desde un principio debió ser. Entendamos que la democracia es importante, convierte al gobierno en justo y conveniente para vivir en armonía, los unos con los otros, en donde todos seamos respetados, en donde nuestras vidas sean escuchadas y tomadas en cuenta, no en donde nos callen y silencien. Una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos. Octavio Paz.